Ahora sí. Ahora estamos grabando. Ahí vamos de nuevo. Por favor, confirmame, María Jesús, si comparto la pantalla. Aguantame un ratito. Todavía no se ve, Ceci. María, no, aguantame un ratito. Ahora sí, Ahora ¿no? sí, sí. Listo. Ahora, Excelente. listo. Bueno, volvemos a empezar. En el día de hoy vamos a hablar de trastornos hidroelectrolíticos dados fundamentalmente por trastornos relacionados con la concentración de sodio, hipo o hipernatremia y trastornos relacionados con el potasio, hipo o hipercalemia. Como les dije recientemente, el equilibrio hidroelectrolítico es fundamental para el funcionamiento adecuado de muchísimas células. Y estos problemas son cada vez más frecuentes, sobre todo en estadías hospitalarias o asociado al uso de medicamentos. Para comenzar a hablar de natremia, es importante conocer que la hipo o la hipernatremia no son patologías de por sí, sino es el reflejo de las alteraciones en la regulación del agua y no del sodio. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la natremia es un reflejo de la osmolaridad del líquido extracelular y la osmolaridad indica cambios en el agua. Por lo tanto, las disnatremias son trastornos del agua independientemente de la cantidad de sodio. Este cuadrito pretende simplificar dónde se regula la concentración de sodio y dónde se regula la concentración de agua, y van a ver que están relacionados directamente, pero insistimos que las variaciones en el sodio están dadas por las variaciones en el agua, no las variaciones en el sodio de por sí. ¿Qué regula el sodio? El sodio regula el volumen extracelular, mientras que el agua regula la tonicidad del agua corporal total. Y en un ratito vamos a hablar de qué se trata la tonicidad. ¿Qué sensa el sodio? El sodio sensa el volumen circulante efectivo, mientras que el agua sensa la osmolaridad plasmática. Los sensores para el sodio están dados en el seno carotídeo, atrial y la arteriola aferente del riñón y detectan cambios en el volumen del líquido extracelular, mientras que los sensores del agua son osmorreceptores ubicados en el hipotálamo y detectan cambios en la osmolaridad. Los efectores para el sodio están a nivel del riñón, filtrado glomerular, sistema nervioso simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya visto en reiteradas ocasiones, las prostaglandinas, los péptidos natriuréticos y la hormona antidiurética. ¿Y cómo van a actuar? Modificando la excreción renal de sodio. Mientras que los efectores en el agua están dados por la sed, modificando la ingesta de agua, y por la hormona antidiurética, con quien hoy vamos a trabajar un montón, modificando la excreción de agua. Entonces, el agua cruza a través de la membrana celular, a través de canales llamados acuaporinas, para que la osmolaridad sea igual en el líquido intra y extracelular. Definimos osmolaridad como el número de partículas por unidad de solvente y depende fundamentalmente de las partículas localizadas en cada espacio. El principal osmol del líquido extracelular es el sodio. Lo acompañan aniones como el cloro y el bicarbonato. Y el principal catión del líquido intracelular es el potasio. La electroneutralidad del líquido intracelular está dada por fosfatos que tienen poco poder osmótico. Entonces, la osmolaridad la podemos pedir en el laboratorio o la podemos calcular. La osmolaridad, que se mide en miliosmol por litro, miliosmol por kilo, es igual a sodio por 2 más glucosa sobre 18 más urea sobre... ¿Cómo? Más urea sobre 5.6. Para aclarar, glucosa sobre 18 es porque un miliosmol de glucosa es igual a 18 miligramos por decilitro, al igual que la urea. El valor de la osmolaridad plasmática normalmente es entre 280 a 295 miliosmol por litro
y la osmolaridad urinaria entre 50 a 1200. Por otro lado, existen partículas como la urea o el alcohol que cruzan rápidamente la membrana, igualando la concentración en el líquido intra y extracelular, sin inducir movimientos en el agua. Estas partículas se llaman osmoles inefectivos porque no modifican la concentración del agua de uno y otro lado de la membrana. Y acá nos permite conocer la definición de tonicidad. La tonicidad es la fracción de la osmolaridad producida por solutos efectivos. Esto es por solutos que no atraviesan la membrana plasmática en forma pasiva. Por ejemplo, el sodio, la glucosa, el manitol. En circunstancias normales, el contenido de agua corporal se mantiene en un margen estrecho, ajustando la excreción urinaria a los cambios dietéticos. O sea, si añadimos sodio al líquido extracelular, va a aumentar la osmolaridad y va a salir agua de las células a favor de un gradiente osmótico. El aumento final es aumento de la osmolaridad en ambos compartimientos con un volumen de agua total que se mantiene. Si por el contrario le damos agua sin electrolitos, la osmolaridad del líquido extracelular va a disminuir y va a pasar agua a la célula. En este caso, aumentar la cantidad de agua y va a generar expansión de la célula. ¿Comprendido? Como ya hemos visto, el agua es el componente más abundante del organismo y se cree que representa entre el 45 y el 75% del peso. ¿Y por qué esta variación? Porque la masa muscular es la que tiene mayor cantidad de agua, mientras que la grasa tiene pequeño porcentaje, o sea que el agua corporal es inversamente proporcional al contenido de grasa del organismo. De este 60%, 2/3 de agua están en el intracelular, 1/3 en el extracelular y en este último hay una quinta parte en el plasma y el resto en el intersticio. ¿Sí? Entonces, como para repasar de lo poquito que vimos hasta ahora, el número de osmoles efectivos de cada compartimiento es lo que determina su volumen, ya que estas moléculas atraen agua por ósmosis. La osmolaridad del líquido extracelular depende de la concentración de sodio y la del intracelular de la concentración de potasio y son equivalentes y las células se van adaptando a los cambios osmóticos. Si hay un aumento brusco de la osmolaridad plasmática, saca agua de la célula hacia el extracelular y la célula pierde volumen. Si por el contrario la osmolaridad plasmática desciende, el agua entra a la célula y la célula gana volumen. Este procedimiento tiene un tiempo de adaptación que puede durar entre 24 y 48 horas. Y esto es muy importante porque de acuerdo al tiempo de evolución de los trastornos relacionados con la osmolaridad y con el sodio, va a provocar el edema o la deshidratación a nivel de las células cerebrales o neuronas y son las que van a expresar los síntomas posteriormente. Hay mecanismos reguladores del balance de agua que son 4. El objetivo es mantener constante la osmolaridad en el líquido intra y en el extracelular para mantener así el volumen celular. Tenemos primero los sensores. Los sensores son osmoreceptores situados en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y detectan pequeñas variaciones en la osmolaridad plasmática y ponen en marcha mecanismos que van a generar sed y van a generar la acción de la vasopresina o hormona antidiurética. El segundo de los estímulos es la sed. El principal estímulo para la sed es la hipertonicidad, aunque también puede estar dada por la hipovolemia, la hipotensión arterial, la angiotensina o factores que son independientes de estos estímulos habituales, como puede ser la sequedad de boca, hábitos personales, pacientes psiquiátricos que consumen grandes cantidades de agua o aspectos culturales.
El tercero de los mecanismos reguladores del balance de agua es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene un rol determinante en la concentración de la orina. Es un péptido de 9 aminoácidos que se secreta en el hipotálamo y tiene una vida media de 15 a 20 minutos. Cuando aumenta la osmolaridad plasmática, se secreta hormona antidiurética y disminuye la eliminación renal de agua, ¿sí? Entonces va a ser una orina más concentrada. En caso de hipoosmolaridad, deja de secretarse hormona antidiurética y el riñón se encarga de eliminar agua libre. La ADH funciona a nivel del túbulo colector, provocando disminución del flujo urinario y aumento de la osmolaridad urinaria. O sea, menor eliminación de agua libre y una orina más concentrada. La hormona antidiurética también es secretada no solo por trastornos en la osmolaridad, sino por disminución del volumen sanguíneo, del volumen circulante efectivo, como por fiebre, por fármacos, por mediadores hormonales. Esto explica que en condiciones de patologías como la insuficiencia cardíaca o la enfermedad hepática, en donde puede haber una sobrecarga de volumen con una disminución del volumen circulante efectivo, esté la hormona antidiurética funcionando excesivamente. El cuarto mecanismo para regulador del balance de agua es la excreción renal de agua. Para excretar agua, es decir, producir una orina diluida, deben haber 3 condiciones. Primero, que llegue suficiente volumen al túbulo distal. Esto va a depender del filtrado glomerular y del volumen reabsorbido en el túbulo proximal. Segundo, que a nivel de la rama gruesa del asa de Henle se haya absorbido suficiente cantidad de sodio y cloro, dejando este segmento que es impermeable al agua, permitiendo que llegue mayor volumen a la nefrona distal. Y tercero, que no exista la ADH. Ahora vamos a empezar con la patología en sí, conociendo básicamente estos mecanismos fisiológicos. Vamos a comenzar con hablar básicamente lo que es hiponatremia e hipernatremia. La natremia normal, cada uno lo consultará en su bibliografía, pero es aproximadamente entre 135 y 145 miliequivalente por litro. Llamamos hiponatremia a la concentración de sodio plasmático menor a 135 miliequivalentes por litro. Y esta patología es bastante frecuente en pacientes hospitalizados y es un factor de mal pronóstico. Como ya dijimos, la hiponatremia es el resultado o bien de la ganancia de agua libre o la dificultad para excretarla, y siempre hay que buscar la causa. La ganancia de agua libre puede estar dada por el aporte de agua oral o parenteral. Y la dificultad para excretarla puede ser por disminución del filtrado glomerular, por aumento de la reabsorción proximal, por reducción del transporte de cloruro de sodio en el asa de Henle o por un estímulo en la secreción de hormona antidiurética, que es la causa más frecuente, que son los factores que regulan la concentración del agua que estuvimos hablando recientemente. Y antes de hablar de síntomas de la hiponatremia, es importante clasificarla de acuerdo a su evolución, en aguda o crónica, de acuerdo a su gravedad, en leve, moderada o severa, y de acuerdo a la volemia circulante efectiva, en normovolémica, hipovolémica o hipervolémica. La clínica puede variar de acuerdo a la rapidez de instalación y al nivel de natremia encontrado. Puede ir desde cefalea, déficit de atención, irritabilidad, náuseas, vómitos, convulsiones, entre otras. Pero, como dijimos recién, es importante considerar una corrección, digamos, el espacio intra y extracelular
tienen un tiempo de adaptación, por lo cual cuando hay una situación de hiponatremia, si nosotros pretendemos revertir esa situación rápidamente, lo que vamos a generar dando algunas sustancia osmótica, un cambio abrupto en la osmolaridad, favoreciendo el pasaje de líquido desde la célula hacia el líquido extracelular con una deshidratación celular importante y con manifestaciones neurológicas graves. A este cuadro se lo puede llamar mielinolisis pontina o desmielinización osmótica, que es consecuencia de la deshidratación rápida de la célula por el nuevo ambiente osmolar. Este cuadro pretende representar las causas de la hiponatremia asociadas a, digamos, a las causas fisiológicas que la pueden producir. Entonces, si tenemos una hiponatremia con un sodio plasmático menor de 135 miliequivalentes por litro, vamos a medir la osmolaridad plasmática. Si la osmolaridad plasmática está elevada, puede estar asociado a estos osmoles que atraen, digamos, agua desde el interior de la célula, como puede ser la hiperglucemia, el manitol, la hiperlipidemia, la hiperproteinemia. Si medimos la osmolaridad plasmática y vemos que está disminuida, es importante medir sodio y potasio en orina, porque acá nos va a ayudar a ver si está funcionando o no la hormona antidiurética. Como dijimos recién, cuando funciona la hormona antidiurética, la concentración urinaria va a ser alta, por lo cual probablemente el sodio y el potasio urinario tengan un valor mayor al sodio plasmático. Entonces, si tenemos una osmolaridad en orina baja, quiere decir orina diluida, está excretando mucha agua libre, podemos pensar consumo de abundante cantidad de líquido. Si tenemos una osmolaridad alta, hay que estimar el volumen circulante efectivo. Las situaciones donde tiene un volumen circulante efectivo y una hipovolemia puede estar dada por pérdidas extrarrenales, como vómitos, diarreas, pérdidas cutáneas o pérdidas renales, sobre todo por el uso de diuréticos. Está descrito que los diuréticos tiacídicos, sobre todo este tipo de diuréticos, y cuando se asocia a otros diuréticos como la furosemida o los antialdosterónicos como la espironolactona, provocan frecuentemente situaciones de hiponatremia, sobre todo en mujeres de edad avanzada. La hiponatremia hipervolémica con un volumen circulante efectivo bajo la podemos ver en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis, en el síndrome nefrótico, en donde el paciente va a estar edematizado, pero el volumen circulante efectivo va a ser bajo. En situaciones de hiponatremia con volumen plasmático normal y un volumen circulante efectivo normal, hay que pensar en la secreción inadecuada de ADH. La secreción inadecuada de ADH está asociada a ciertas patologías como pueden ser tumores, pueden ser fármacos, por lo cual hay que ir a buscar la causa. El síndrome inadecuado de ADH va a producir una orina muy concentrada con una hiponatremia normovolémica. Para el diagnóstico, la eliminación urinaria de sodio, la osmolaridad urinaria y la estimación del agua corporal son importantes también para evaluar la volemia intravascular, sobre todo para conocer el diagnóstico etiológico. Hay que determinar si existe un estado hipoosmolar. Para ello hay que medir la osmolaridad plasmática y el aporte de datos clínicos, como por ejemplo la glucosa o la función tiroidea. Hay que ver cómo está funcionando la ADH, porque una secreción inadecuada de ADH, como acabamos de explicar, va a dar una orina bastante concentrada.
y determinar cómo está el volumen circulante efectivo y el volumen del líquido extracelular. Llamamos hipernatremia a la concentración de sodio plasmático mayor a 145 miliequivalentes por litro y es menos frecuente, en general es menos sintomático, siempre hay que buscar la causa que lo produce y puede estar relacionado por la pérdida de agua o la retención de sodio. Cuando se produce una pequeña variación de la natremia, el aumento de la osmolaridad es detectado rápidamente por osmorreceptores hipotalámicos que envían mensajes al centro de la sed y al centro regulador de la producción de ADH. Entonces vamos a tener mayor cantidad de sed y una menor producción de orina que va a ser más concentrada. Las causas de la hipernatremia, dependiendo de volumen extracelular, se puede presentar con hipovolemia por pérdidas renales o extrarrenales, puede haber disminución en la ingesta de agua por falta de acceso, que es muy raro, por pérdidas de agua, pérdidas renales, pérdidas extrarrenales, fiebres, infecciones respiratorias, quemadura, exposición a temperatura o hipernatremia con hipervolemia cuando se ha aportado, en el caso de un paro cardiorrespiratorio, que se aportó bicarbonato de sodio o cuando durante la internación se dan sustancias hipertónicas. Y una mención especial para la diabetes insípida, que es una hipernatremia con normovolemia. La diabetes insípida sería el caso contrario a la secreción inadecuada de ADH. Sería un trastorno en la producción de hormona antidiurética que puede estar generado a nivel central, donde se produce a nivel del hipotálamo, o donde actúa a nivel nefrológico, clasificándola de esta forma en diabetes insípida central o nefrogénica. Y se caracteriza por poliuria, ¿sí? Elimina gran cantidad de agua libre, polidipsia y nicturia. Esta diapositiva pretende demostrar que hay varias patologías que pueden justificar la diabetes insípida, desde tumores primarios, neurocirugías, traumatismos, medicaciones, infecciones, y puede ser a nivel central o a nivel renal. En general es asintomática la hipernatremia. Los síntomas pueden aparecer y son síntomas neurológicos relacionados con la deshidratación celular. Puede aparecer letargia, debilidad, irritabilidad, puede haber fiebre y siempre hay sed intensa. Los mecanismos de compensación o de adaptación a las situaciones de hipernatremia también están relacionados con la velocidad de instauración de la misma, porque se ha llegado a evaluar pacientes con valores de natremia muy altos y que están compensados y oligosintomáticos porque ha sido de lenta instauración. Para el diagnóstico de este cuadro, solo quisiera destacar un par de cosas. La hipernatremia por ingesta de abundante cantidad de sal, vamos a tener la hipernatremia por ganancia de sodio y va a estar asociada a hipervolemia. Ahora, si la hipernatremia es por pérdida de agua, hay que ver si el ritmo de diuresis está disminuido. O sea, si el ritmo de diuresis está disminuido, el riñón está compensando. La pérdida de agua va a ser extrarrenal. Y si hay poliuria, hay que ver la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria es muy baja, hay que pensar en situaciones que provoquen diabetes insípida. Y si no es tan baja, puede estar asociado a una glucemia elevada, a urea elevada, a una diuresis acuosa, entre otras causas. Bueno, hasta aquí trastornos relacionados con el agua y con la natremia. Vamos a pasar
a los trastornos relacionados con el potasio. Hiper o hipocalemia, y las preguntas, si quieren, las dejamos para el final de la charla. Los trastornos del metabolismo del potasio son alteraciones electrolíticas más frecuentes y hay que considerar que tanto la hiper como la hipopotasemia provocan trastornos en la polarización de la membrana celular, por lo cual, si bien dan manifestaciones clínicas a distinto nivel, predominantemente afecta el sistema cardiovascular. Y para recordar un poquito lo del potasio, ya visto y evaluado recientemente, sabemos que la concentración de potasio plasmático es resultado entre la ingesta y la eliminación. Los requisitos para mínimos diarios de potasio son entre 1.600 y 2.000 miligramos. Su principal vía de eliminación es la vía renal. Un 15% se puede eliminar por heces y un 5% por sudor. La concentración de potasio vemos que está predominantemente en el líquido intracelular, un 98%, mientras que el 2% restante está en el extracelular, siendo sus valores entre 3,5 a 5,5 miliequivalente por litro en el líquido extracelular y 150 miliequivalente por litro en el intracelular. Este sistema, esta regulación entre la ingesta y la excreción, está regulado por varios sistemas hormonales, sobre todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y las hormonas beta-adrenérgicas. Y vemos, como dijimos recién, que el 98% del contenido total de potasio está en el espacio intracelular y el 2% en el intracelular. Esta diferencia de concentración de potasio a ambos lados de la membrana celular es el que va a determinar el potencial de membrana de reposo y permite la transmisión neuromuscular y el mantenimiento de las funciones celulares. El movimiento transcelular de potasio depende de distintos factores. Habíamos hablado del sistema renina-angiotensina, de la estimulación beta-adrenérgica. Tenemos la insulina y las catecolaminas. La insulina y las catecolaminas actúan a nivel de una bomba que está ubicada en la membrana vasolateral de la célula y que va a favorecer la entrada de 2 moles de potasio por la salida de 3 de sodio. La insulina y las catecolaminas actúan a ese nivel. La aldosterona aumenta la excreción renal de potasio, también la excreción intestinal por glándulas salivales, sudoríparas, y puede favorecer la entrada de potasio a la célula. Los cambios de pH, las alteraciones respiratorias no modifican la concentración de potasio, sí así las metabólicas. En el caso de las acidosis, los hidrogeniones que van a estar en el líquido extracelular entran a la célula y sale potasio pasivamente para mantener la electroneutralidad, mientras que la alcalosis, al haber mayor concentración de bicarbonato sérico, como mecanismo de tampón, hay salida de hidrogeniones desde el interior y provoca una entrada pasiva de potasio, ¿sí? La eliminación del potasio se da predominantemente a nivel renal, como habíamos dicho, en un 80%. El 90% del potasio filtrado se reabsorbe a nivel del túbulo proximal, pero es el túbulo distal y el túbulo colector donde va a modificar la eliminación urinaria en función de la necesidad del organismo. Estas células están polarizadas y tienen la bomba que nombramos recién, la bomba sodio-potasio ATPasa, que es hormono sensible y permite, como dijimos, la entrada a la célula de 2 moléculas de potasio por la salida de 3 moléculas de sodio. A nivel de la membrana luminal
hay un canal, que son los canales epiteliales de sodio, que permite el pasaje de sodio desde la luz tubular hacia la célula, favoreciendo un mejor funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa. El potasio termina, el sodio termina ingresando al capilar peritubular y el potasio que está en la célula puede dirigirse a través de los canales llamados ROMC, Renal Outer Medullary K o BK, que son menos frecuentes, hacia la luz tubular o hacia el capilar peritubular para ser eliminado. Pero a ver, hay dos elementos básicos que condicionan la excreción de potasio. Primero, la generación de un gradiente eléctrico transcelular negativo gracias a la reabsorción de sodio a través de los canales epiteliales de sodio. Esto va a proveer mayor cantidad de sodio para el funcionamiento de la bomba y que haya un número suficiente de canales de potasio. Por lo cual, esta situación es importante. Si hay un aumento o mayor oferta de sodio a nivel distal, vamos a tener un mejor intercambio y vamos a tener mayor eliminación de potasio. La hipopotasemia. Habíamos dicho que el potasio sérico se manejaba un valor de normalidad entre 3,5 y 5,5. La hipopotasemia es un valor de potasio sérico por debajo de 3,5 miliequivalentes por litro. Es un trastorno electrolítico frecuente y puede provocarse básicamente por tres mecanismos: por redistribución del potasio hacia el espacio intracelular, por acción de la insulina, por acción beta-adrenérgica o alcalosis metabólica, por pérdidas extrarrenales, generalmente digestivas, cutáneas o sudoración profunda, o por pérdidas renales, que puede estar dado con presión arterial normal, por diuréticos, vómitos, por hipomagnesemia, o patologías que asocian estado de hipocalemia con presión arterial elevada e hiperactividad mineralocorticoidea, como puede ser un hiperaldosteronismo, el uso de corticoides, la enfermedad de Cushing o trastornos tubulares como la enfermedad de Liddle. Cuando hay redistribución de potasio, en general, por ejemplo, ante una hiperglucemia exagerada, pues si bien puede haber un potasio plasmático alto, en realidad no representa la cantidad de potasio general porque puede que dentro de la célula el potasio esté disminuido. Las manifestaciones clínicas son predominantemente cardíacas, por lo cual ante una situación de hipocalemia siempre hay que pedir un electrocardiograma. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? Vamos a ver un aplanamiento o inversión de la onda T, aparece la onda U, puede haber una prolongación del PR o del QT. ¿Sí? Entonces, siempre hay que pedir un electro. Puede haber a nivel neuromuscular, puede haber debilidad, astenia, calambres, parestesias. A nivel digestivo puede haber estreñimiento, hilio. A nivel renal, disminución del filtrado glomerular, nefritis intersticial, entre otras manifestaciones clínicas. De este cuadrito, vuelvo a lo mismo. Consideramos el potasio plasmático, valoramos el volumen circulante efectivo y cómo está el potasio en la orina. Siempre hay que descartar las pseudohipocalemias que están generadas por el lisis celular. Entonces, si el potasio plasmático está bajo, puede haber aporte insuficiente de potasio,
pérdidas por diuréticos, pérdidas gastrointestinales o paso de potasio dentro de la célula por insulina. Si el potasio urinario está alto, vamos a ver cómo está el volumen circulante efectivo, ¿sí? Y de acuerdo a eso, vamos a descartar causas relacionadas como pérdidas digestivas, hipomagnesemia, diuréticos. Y cómo está el flujo urinario, considerando causas probables como diuréticos tiacidos, diuréticos de lasa como la furosemida o ingesta de cloruro de sodio. Ven acá que en las hipocalemias que cursan con hipertensión arterial, siempre vamos a buscar causas hormonales predominantemente relacionadas con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La hiperpotasemia es la concentración sérica de potasio por encima del límite superior, por encima de 5, 5,5. Y su gravedad está dada por las alteraciones electrocardiográficas asociadas. La hiperpotasemia es el trastorno hidroelectrolítico más grave porque puede provocar arritmias ventriculares fatales en minutos. Las causas pueden ser una pseudohiperpotasemia por lisis celular, o bien ruptura de glóbulos rojos, leucocitosis o torniquete, por aporte excesivo en enfermedad renal avanzada, por disminución de la eliminación renal como enfermedad renal aguda o crónica en el hiperaldosteronismo, fármacos, esta es una causa bastante frecuente, como todos los que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los inhibidores de la enzima convertidora, los antagonistas del receptor, los fármacos antialdosterónicos como la espironolactona pueden provocar hiperpotasemia. También por paso de potasio al líquido extracelular en el caso de hiperglucemia. La clínica, las manifestaciones predominantemente son a nivel cardíaco y de la función neuromuscular. En el electro, en una situación de hipercalemia importante, vamos a ver la onda T picuda, en la prolongación del PR y del QT, y cuando la hipercalemia es más avanzada, podemos ver ensanchamiento del QRS. El diagnóstico se basa en la excreción urinaria de potasio en 24 horas, que en toda hipercalemia debe ser mayor a 100 miliequivalentes por día. Esto nos va a demostrar si la respuesta renal es adecuada. Hay que evaluar también el filtrado glomerular y situaciones de trastornos metabólicos del estado ácido-base metabólico, la función tiroidea, y esas causas que pueden favorecer un diagnóstico etiológico. Entonces, las conclusiones que podemos sacar. El sodio es el principal catión del líquido extracelular, regula el volumen circulante efectivo y como consecuencia la osmolaridad sérica e indica cambios en el agua corporal total. Aunque la disnatremia se presentan como alteraciones plasmáticas del sodio, son el reflejo del desequilibrio hídrico, y conocer su fisiopatología nos va a ayudar a conocer su etiología. Y los trastornos del metabolismo del potasio. El potasio es el principal catión del líquido intracelular y la vía de eliminación es fundamentalmente renal. Su alteración compromete la polarización de la membrana celular, dando predominantemente manifestaciones cardiovasculares como arritmia, por lo cual siempre hay que buscar la causa. Y hasta aquí hemos llegado. Espero no haberlos atormentado. Esto les voy a dejar bibliografía sugerida, queda a vuestra disposición. Estoy abierta a preguntas y muchas gracias por su atención. Muy bueno, Ceci. Bueno, vamos a hacerte preguntas. En el chat solamente había una de una alumna que había preguntado por qué era glucosa sobre 18 cuando empezaste con la fórmula al principio de tonicidad y osmolaridad.
No sé si la alumna Y sigue conectada y tiene la duda. Por lo menos en el chat para fue la única pregunta. glucosa sobre 18 es porque 1 miliosmol de glucosa es igual a 18 miligramos por decilitro. Por eso la división. Chicos, ¿Sí? si tienen preguntas, abran los micrófonos y van preguntando. Yo solo levanté la única pregunta que había en el chat, pero manéjense con libertad, como hacemos siempre. Pregunten tranquilos alguna duda o